máxima de 120 milímetros de mercurio, y al acabar la fuerza de contracción ventricular, como pierde fuerza, pierde presión, entonces la sangre se viene un poquito hacia atrás a través de los grandes vasos y las valvas abren hacia el vaso. Entonces cuando la sangre retorna, ¡pum!, cierra la aórtica y la pulmonar. Segundo sonido cardíaco. ¿Sí? Eso es importante entender. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Silencio corto, sístole, silencio largo, diástole. Ok. Bien, los perros tienen una arritmia sinusal respiratoria, ¿sí?, que es normal. No todos los perros la presentan, pero muchos la presentan. Y entonces nosotros tenemos esto. El perro respira, está en bradicardia. El perro inspira, está en taquicardia. ¿Sí? Arritmia sinusal respiratoria normal en los perros. Lo hacen los gatos. Normal. Los gatos son rítmicos. Si tú a un gato detectas que los sonidos no tienen la misma distancia en tiempo, muy probablemente hay que revisar al gato sobre la parte cardiovascular. ¿Sí? Igual que los humanos somos muy rítmicos. Entonces cualquier arritmia es de considerarse. Taquicardias, ¿cuándo se pueden producir estas? Excitación del paciente, algunas enfermedades valvulares que provocan taquicardias sostenidas, y eso es grave para los pacientes. Excitación, dolor, a veces estamos haciendo cirugía. Uno de nuestros mejores parámetros de medición del estado funcional del corazón cuando hacemos cirugía, si no tenemos un monitor multiparámetros que tengamos electrocardiografía, capnografía, presión arterial, etc., es un electrocardiograma con pantalla LCD, ¿sí? Y ahí estamos viendo la función cardíaca, porque en México, por ejemplo, se venden de repente algunos aditamentos que son para oír el sonido cardíaco. Tuc, 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 ¿sí? Pero si ese sonido no va bien, o el sonido al final de cuentas no me está dando la referencia electrocardiográfica que necesito para el buen funcionamiento del corazón, entonces, en mi experiencia, un electrocardiógrafo con pantalla LCD es un buen monitor si ustedes no tienen para gastar en un monitor multiparámetros, más que un oxímetro, porque el oxímetro varía con la luz, la temperatura del paciente, con la resequedad con el movimiento, la resequedad de la lengua, etc. ¿Sale? Entonces es bueno. Frecuencias cardíacas altas, ¿eh? La fiebre, el dolor, etc. ¿Sí? Bradicardias, ¿cuándo se me puede producir? Pacientes atléticos, razas gigantes, ¿sí?, que es normal que sus frecuencias cardíacas estén en 40 latidos por minuto, a pacientes hipotiroideos, tumoraciones que me producen una estimulación exagerada, etc. Es una frecuencia más lenta. Incluso puedo distinguir mejor S1 o S2. Ok, vamos otra vez al diagrama, porque de repente yo tengo un sonido S3 y S4 adicional que lo empiezo a auscultar, que lo empiezo a oír. Y eso sucede, el S3 en el llenado rápido ventricular y S4 en el llenado por contracción arterial. Dígalo, como si fuera un caballo corriendo. ¿Sí? Hay tres sonidos emitidos. ¿Sale? Ok. ¿Cuándo puede pasar esto? Sonido de galope S3, corazones demasiado dilatados. La cardiopatía dilatada me provoca que haya mucho contenido de volumen en los ventrículos, y cuando quiere vaciar el atrio, choca con ese volumen que está ahí, que no se ha movido por la falta de contractibilidad ventricular. Y entonces eso produce la audición de un sonido S3. Sí, cardiopatía dilatada principalmente. ¿Sí? Que vemos, si tú ves la musculatura de este ventrículo, es pobre. Y si te pongo otra vez el video, ves que el acercamiento entre pared libre y pared septal es pobre también. ¿Sí? Los fracciones de acortamiento de 18, etc. ¿Vale? ¿Y cuándo se me produce ese 4? Cuando tengo ventrículos demasiado rígidos.
Y sucede cuando hay la contracción atrial, inmediatamente está la presión ventricular. Entonces, oír un sonido de galope en un perro o en un gato ya me está infiriendo que puede haber una patología de este tipo, ¿sí? Ya sea en S3 o en S4. Ok. Los otros sonidos que podemos detectar son los murmullos, que son los soplos, ¿sí? ¿Y por qué se producen los soplos? Los soplos son vibraciones producidas por la turbulencia de la sangre. La sangre en el sistema cardiovascular es unidireccional, ¿sí? Entra por las venas pulmonares oxigenada al atrio izquierdo, pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, sale por la aorta, se va hacia todo el cuerpo, hay intercambio en los capilares, regresa por las venas cavas hacia el lado derecho del corazón, pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho, va hacia la pulmonar, en los pulmones se hace el intercambio gaseoso y otra vez vuelve por las venas pulmonares, ¿sí? Si esa dirección se pierde en algún momento por un remodelamiento cardíaco valvular, listo, vamos a tener la presencia de un murmullo. Y estos pueden ser en el momento de la sístole ventricular, por lo tanto son murmullos sistólicos, ¿sí? El corazón se contrae y en ese momento la contracción y la inyección de sangre se va en un sentido contrario, porque hay una válvula insuficiente. Y entonces, si sucede en el momento de la sístole, es sistólico. ¿Y cómo pudiera yo comprobarlo de alguna manera si yo oigo el corazón y tomo el pulso? No siempre pasa, pero es una práctica que nos puede ayudar si es sistólico o diastólico. ¿Cómo? Con un pulparindo. Cuando yo oigo el soplo del murmullo cardíaco y siento el pulso, coincide el murmullo cardíaco con el pulso que yo estoy sintiendo. Y sentí el pulso. Es sistólico. ¿Qué no digo? ¿Quién dijo? Ahora sí dijiste, doctor. Bueno, ahora otro papel. Ok, y los hay en momentos de diástole, ¿sí? Esa es una insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Sí? O sea, sucede, no, esta sucede, voy a repetirlo. No sé cómo irme para atrás. No sé cómo irme para atrás. Anderson, ¿cómo mover para atrás? En la diapositiva. En la diapositiva, no, tenés que devolver. Se los devuelvo acá en la computadora. ¿Y el pulparín? En el momento de la sístole ventricular, si hace que esa sístole provoque el soplo, quiere decir, adelante, va. En el momento, esa es una insuficiencia mitral primero, ocurre en el momento de la sístole ventricular, y ahí yo debería detectar el pulso también. Tuk tuk, pulso. Aquí no se va a ver el tuk tuk, se va a ver pulso, es sistólico. Si yo oigo tuk tuk, si yo oigo tuk tuk y siento el pulso, es diastólico, porque entraron los dos sonidos cardíacos y después se provocó el murmullo. Y el pulso no coincidió con el murmullo. Entonces es diastólico. Es una manera práctica, hay que practicar prácticamente también. ¿Sale? Entonces, esa turbulencia de sangre me provoca que al momento de la contracción ventricular, la sangre retorne por una válvula insuficiente, que es la mitral, y se vaya al atrio. Y en este caso, ya sucedió la contracción ventricular, se fue la sangre por la aorta y cuando quiso retornar para dar el segundo sonido cardíaco, una parte de esa válvula no está conformada de forma adecuada por endocardiosis, por muchas cosas que pueden suceder, y regresa el flujo que ya estaba en la aorta. Entonces es diastólico. ¿Sí? Ok. Entonces, dentro de la sonido normal, S1, S2, sístole, descanso, diástole, estenosis aórtica es sistólico, insuficiencia mitral y tricúspide es sistólico, estenosis aórtica y pulmonar es sistólico, insuficiencia aórtica y pulmonar es diastólico y estenosis mitral y tricúspide es diastólico. Estudienlo simplemente porque es donde sucede en el ciclo cardíaco.
soplos continuos que suceden tanto en sístole, en diástole, porque continuamente está pasando la sangre en ductus a través, si es izquierdo o derecho, de la aorta a la columna, de forma constante. ¿Sí? A veces tiene una intensidad más alta o más baja. Algunas de las características que tenemos que considerar para los murmullos cardíacos es la duración, que es esto que les digo, está en sístole o está en diástole. Todavía lo podemos clasificar en tres más, protosistólico, sistólico, telesistólico, pero eso no nos importa ni a los cardiólogos. ¿Sí? Es como que ahí estás jugando, y ahora vas a poner el reloj, es sistólico, es diastólico, listo. ¿Sí? Punto de máxima intensidad. Era donde yo les decía que pusiéramos atención en las zonas valvulares, porque me puede inferir que si yo oigo el mismo sonido cardíaco, no va a variar el murmullo, ¿sí? Simplemente lo oigo en una zona valvular con más intensidad, puedo presumir que la insuficiencia de esta válvula está ahí, en la aórtica, por ejemplo, ¿sí? Pero los soplos irradian. Entonces muchas veces yo oigo un soplo mitral irradiado hacia la parte derecha del corazón y creo que es mitral tricúspide, y cuando hago ecografía soplo mitral, ¿sí? O los soplos por estenosis aórtica irradian hacia las carótidas, ¿sí? O los soplos de estenosis pulmonar irradian también hacia el lado derecho, etc. Entonces tendría que considerar algunas cosas. Y la otra sería si tiene una frecuencia alta o baja para determinar la clasificación de los murmullos, que puede ser grado 1, débiles, casi no perceptibles, grado 2, más audibles, grado 3, con una intensidad media que todos podemos detectar. Generalmente en los diagnósticos nunca doy soplo grado 1, porque es subjetivo, ¿sí? Entonces, yo siempre le digo a los ayudantes, ponle por favor grado 2, y de 2 nos seguimos adelante. Ya cuando empieza a ver, todavía en el soplo 4 no hay acompañamiento de frenito, pero en el grado 5 y en el grado 6 ya hay vibración en el tórax, y entonces son de alta frecuencia, y listo, ¿sí? Es de baja frecuencia, es de alta frecuencia. Ok. Para esto hacemos un ejercicio, ¿sí? Es un paciente con una cardiopatía, ven la dilatación del corazón, ven una zona periliar con un patrón intersticial, y sospechamos de una patología. Vamos a ir los puntos valvulares: aórtico, pulmonar, aórtico, mitral, lado izquierdo, ¿dónde está el sonido de máxima intensidad? Literal. Era pero tú tienes mejor oído que yo. No te creas eso. Perfecto. Vamos a ver unas animaciones. Estenosis aórtico pulmonar es sistólico. S1, S2, generalmente son eyectivos y tienen un patrón que lo ven en los libros que se llama creciendo decreciendo. O sea, sube su intensidad suavemente, llega a un punto máximo y después decrece. Muy complicado oírlo, pero son más musicales que los otros planos, los de insuficiencia mitral y tricúspide. ¿Sí? Ok. Ponemos un paciente que tiene una estenosis de la válvula aórtica. ¿Sí? El engrosamiento valvular le provoca que el flujo haga una parte turbulenta, vaya con mayor velocidad, y ahí tenemos el poniendo donde yo hago un fonocardiograma para determinar si es sistólico o diastólico. Puedo hacer algunas determinaciones. Estenosis de la válvula pulmonar. Incluso aquí había una insuficiencia de la válvula pulmonar junto con una estenosis, ¿sí? Provocada por la deformación de la válvula. ¿Ven cómo tiene ese patrón? Este se vio mejor al principio. Tiene un patrón en diamante. Empezaba de frecuencia baja, subía y luego caía otra vez la frecuencia. ¿Lo vieron? Ok. Perfecto. Vamos a una insuficiencia mitral. Estos primeros soplos son sistólicos todos, ¿sí? Es más plano, se oye casi con la misma intensidad en todo momento. Y están viendo en el momento que sucede junto con un electrocardiograma. ¿Sí? Vamos a ver la patología en este pacientito.
todo ese chorro de sangre que se mete al lado izquierdo proveniente del ventrículo es provocado porque esa válvula está insuficiente, y para la presión ventricular a veces es más fácil vencer la resistencia de una válvula mitral insuficiente que abrir a las válvulas aórticas, y muchas veces el paciente muy descompensado está metiendo, por decirles un valor, el 100% de sangre que tiene que salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta, está metiendo 60% al lado izquierdo. Por lo tanto, la distribución de sangre hacia los tejidos es muy pobre para ese paciente. Empiezan a perder peso, son caquéxicos, no comen bien, tienen insuficiencia respiratoria constante, a veces sus valores de temperatura no es adecuado, si tienen congestión empiezan a tener ascitis, edema pulmonar, etc. Entonces hay que coordinar justamente estos signos que estamos viendo a través de la ecografía con nuestro paciente, ¿sí? Ok, vamos a ver de una insuficiencia tricúspide. Las insuficiencias tricúspides son pocas las que vemos, generalmente van relacionadas con insuficiencias mitrales, pero hay pacientes que tienen solamente insuficiencia tricúspide. En este caso particularmente era por dilatación del anillo. Había una cardiopatía dilatada que abre el anillo y hace que pase el flujo a través de las dos válvulas, ¿sí? No están alteradas en su estructura. ¿Ok? Y vemos cuando hay una ruptura de las cuerdas tendinosas, sobre todo de la válvula mitral, que ya hay mucha degeneración valvular, siempre empieza por la línea libre de la valva y se va extendiendo hacia las cuerdas tendinosas, y en un momento dado las acorta y las puede romper, y entonces se va parte de la valva hacia el lado izquierdo, y eso me produce una sonoridad más intensa. Y si ustedes ven aquí en el video, ¿sí? Yo puedo, este es un soplo grado 6, yo puedo separar de la pared torácica mi fonendo y seguir escuchando el sonido, el murmullo cardíaco. Es muy timpánico ese sonido, es característico, ¿sí? Cuando oigan algo de eso, sospechen que en ese paciente pudiera haber ya ruptura de cuerdas tendinosas. Y aquí, por aquí se veía la cuerda tendinosa en este punto más o menos. ¿Sí? Okay. Vamos a algunas presencias de soplos diastólicos. Tuc, 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 tuc. ¿Sí? Quiere decir que ese soplo no me coincide con la presencia del pulso, ¿sí? Porque es diastólico. ¿Ok? ¿Qué se puede presentar en soplos diastólicos? La insuficiencia de la válvula aórtica. Vean este flujo que se sale, esta llama que está saliendo. Una vez que la sangre ya pasó por la aorta, ocurre la relajación con la presión mínima que tiene la aorta, pero se está escapando parte de la sangre hacia el ventrículo izquierdo otra vez. Oye el sonido de C1, C2 y un ruido adicional, ¿sí? Porque ahí se oye perfectamente S1 y S2 y no coincide con el pulso. Entonces la ecografía, siempre que tengamos sonidos cardíacos anormales, me permite llegar a un diagnóstico de lo que yo estoy sospechando simplemente por la auscultación cardíaca. En ese caso es una insuficiencia de la válvula pulmonar. En ese chorro de sangre que sale a través de la válvula hacia el ventrículo derecho. ¿Sí? Okay. Depende de los gradientes de esas insuficiencias, será la signología en los pacientes y también de las estenosis, ¿sí? Generalmente, yo voy a hablar el domingo de insuficiencia de la válvula mitral porque es la que más diagnosticamos, en la que ustedes creen que no tienen, pero sí la tienen, ¿sí? Eso lo vamos a platicar el domingo. Ok, el chiste es que detecten perfectamente bien el sonido cardíaco, el examen físico que lo hicieron a través de sus órganos de los sentidos, y lo empiecen a correlacionar con los signos clínicos que tiene el paciente, porque como decía Anderson, el paciente habla, y me habla a través de su presencia, de sus signos clínicos, de que yo lo palpe y sepa si ha perdido masa muscular y tenemos una condición baja, o está gordito, y resulta que lo gordito es porque tiene líquido en el abdomen.
¿sí? Y está respirando con una disnea porque la presión que hace el líquido sobre el diafragma no deja expandir adecuadamente la área pulmonar, etc. Entonces hay que correlacionarlo. Los sonidos, el ejemplo más clásico de sonidos continuos, históricos y diastólicos es la presencia del ductus. Lo vamos a ver en un paciente, ¿sí? Generalmente son pacientes jóvenes que enfrentan el ductus. Algo importante con las patologías congénitas y sobre todo en presencia del ductus, que es un sonido muy alto, muy de una frecuencia alta generalmente, es que lo detectemos a la primovacunación o a la examinación en la primera consulta del paciente, porque pasa de que llegan a la clínica y, oiga, mi perrito se está desmayando, se cansa, no está creciendo bien, etc. Y resulta que cuando yo le digo, pero ya lo llevó al veterinario, no, es que ya le pusieron todo su esquema de vacunación y nunca le dijeron que había un sonido cardíaco normal. Entonces, queda mal. ¿Se me explicó? Mejor procure detectarlos en las primovacunaciones o en las revisiones porque lo acaba de comprar y quiere saber la salud del paciente y listo, ahí lo detecta. También pasa con la presencia de enfermedades congénitas cardiovasculares, que ¿qué va a pasar con ese paciente si la distribución de sangre no está siendo buena por los tejidos? ¿Qué pasa con ese paciente? Por otro pulparismo. ¿Qué pasa? ¿Te va a tener un crecimiento normal? ¿Qué le pasa? Exacto. Ese cachorro más chiquito. Yo le digo a la gente, oiga, pues es que trae una enfermedad congénita, trae un ductus arterioso. ¿Por qué escogió ese perrito? Porque era el más bonito, era el más tierno, estaba ya rinconadito y mis ojitos, y lo agarran y se lo llevan a casa. Pero se le enferma. ¿Sí? Lamentablemente, qué bueno que el perrito fue recuperado con una persona responsable y quiere hacer un intento adicional. ¿Sí? Pero a veces se puede, a veces no. Los son sonidos de alta frecuencia, en donde lo encontramos tanto en sístole como en diástole. Ok. Luego de repente tenemos separaciones de sonido. Esto puede suceder en la pulmonar, principalmente en pacientes con presencia de filarias, hipertensión pulmonar por diferentes causas, enfermedad valvular, presencia filaria, presencia de congestiones o neumonías en los pacientes, y puede haber una separación que cierre primero la aórtica que la pulmonar o viceversa. ¿Sí? Pero esta separación tendría que ser mayor a 0.03 segundos para que sea audible por el humano, porque si no vamos a oír un solo sonido, ¿vale? Entonces, igual, momentos que los pacientes están en taquicardia, pudiéramos hacer algunas maniobras vagales, como hacer una ligera presión sobre globos oculares o un efecto de deglución, para bajar la frecuencia cardíaca y detectar mejor el soplo en caso de que estemos sospechando de que existe, pero no lo estemos oyendo de forma adecuada. Si ustedes tienen un paciente, y creo que a todos les ha pasado, que lo van a hacer al procedimiento quirúrgico, limpieza dental, etc., y lo anestesian, baja la frecuencia cardíaca y de repente descubren soplos que no habían oído en la consulta. ¿Cierto o no es cierto? Sí. O nomás a mí me pasa. No. O yo creo que a todos nos pasa. ¿Sí? Entonces, es importante a veces que si tenemos una alta frecuencia en los pacientes, hagamos esta ligera maniobra vagal, bajemos la frecuencia cardíaca del paciente y podemos percibir una auscultación mejor, ¿sí? De los sonidos cardíacos. Okay. Bien, hay otras patologías aparte de los murmullos, las diferentes arritmias que pueden existir en los pacientes que me provocan también sonidos anormales, fibrilación atrial. Es lo máximo. Es un sonido caótico que no lleva una frecuencia constante y que vamos a la ecografía y esos atrios solamente están temblando, ¿sí? Porque hay muchos disparos sobre la conducción eléctrica sobre esos atrios. Generalmente es una patología que se encuentra sobre atrios demasiado dilatados, como la cardiopatía dilatada o en los pacientes congestivos de enfermedad valvular mitral. Es muy frecuente, pero tendrían que tener un grado refractario, ¿sí? Un DA. Ok, otra es la presencia
de contracciones ventriculares ectópicas. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Vean el movimiento cardíaco al subir. Se oye que de repente se filtran sonidos que no concuerdan con el sonido cardíaco normal. Y si sacamos el electrocardiograma, vemos aquí dos contracciones ectópicas después de un ritmo sinusal izquierdas que me están indicando que ahí hay una conducción anormal, que el nódulo sinusal o el nódulo atrioventricular no pudo generar el impulso, enviarlo, pasó mucho tiempo y entonces el paciente, el corazón tiene la capacidad en su sistema de conducción o en sus células de generar un impulso, porque el corazón no se quiere morir, es el último que quiere morir. Y ustedes incluso cuando hagan eutanasia, hagan un electrocardiograma simultáneo y van a notar tantos cambios tan interesantes que van sucediendo, bloqueos, contracciones prematuras, etc. El corazón es el último que quiere morir. ¿Vale? ¿Y cuánto late un corazón de un perrito que vive 20 años durante toda su vida? ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela porque mi abuela vivió 99 años, 8 meses. ¿Sí? ¿Cuántos millones de veces latió ese corazón a través de su vida? Entonces el corazón es un órgano extraordinario. Los bloqueos, por ejemplo, el de tercer grado, son sonidos muy apagados. De repente algunos se intensifican más, los ventriculares que los atriales, y no hay una concordancia entre las ondas P con el QRS. Si ven la frecuencia de las ondas P es más alta porque el nódulo sinusal tiene una frecuencia más alta, genera impulsos de forma más continua que el nódulo atrioventricular. ¿Sí? Eso ocupa un marcapasos. Sonidos cardíacos apagados. ¿Sí? El sonido es transmitido a través de los líquidos y los tejidos sólidos hacia nuestro oponente por el cuerpo. Si hay una distancia entre el corazón mayor por la presencia del líquido o una masa entre la superficie del tórax de nuestro paciente y el corazón, ¿qué va a pasar? Se va a apagar el sonido, va a tener menos intensidad. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aliviar en caso de tamponada, que es cuando ya hay esta presión que está ejerciendo este líquido sobre el corazón y sobre la pared del pericardio, me está provocando que el atrio derecho y el ventrículo derecho colapsen porque tienen menor resistencia que el ventrículo izquierdo. Pero si el ventrículo izquierdo empieza también a colapsar, hay que sacar ese líquido. Si ustedes ven en el video, yo estoy metiendo una aguja aquí, ¿sí? Ecoguiado. Casi siempre yo la recomiendo ecoguiado, ¿sí? Porque estoy seguro dónde la estoy poniendo, ¿sí? Y entonces es de urgencia sacar ese líquido para que el corazón vuelva a llenarse completamente, tenga una buena diástole, buena sístole y el paciente esté en mejores condiciones de salud. ¿Sí? Entonces es algo de urgencia. Si eso me permanece en el tiempo, vuelve a los 2-3 días que yo ecografía, vuelve a llenar líquido, listo, le quito un pedazo del pericardio y va, todo ese líquido se irá al tórax, pero en el tórax hay sistema linfático que me permite la absorción de ese líquido, ¿sí? Y no pasa nada. Prefiero que esté fuera del pericardio, en la caja torácica, que esté dentro del pericardio, ¿sí? La otra causa de sonidos cardíacos apagados es la presencia de masas tumorales, ¿sí? Menestínicas, pulmonares, propias del corazón, que compriman el funcionamiento de este, ¿sí? Entonces, no dejan expandirse bien y están provocando un alejamiento del sonido. Entonces, muchas veces, incluso cuando mandamos a alguien a auscultar a ese paciente, doctor, el corazón no se oye, ¿ok? Pero está vivo el paciente. Está despierto, como no, sí está vivo, mueve los ojitos, ok, corazón hay, no lo oyes, pero hay que tomar un poquito más de atención qué está pasando, ¿sale? Ok, último sonido por un pulparino. S1, S2, si lo ven, y un sonido que se mete.
Colapso de tráquea. Doctor, no es eso, pero no ya lo pasa. Ok. Es cuando un perro, como el doctor Ricardo dice, está furioso con nosotros porque estamos auscultando, estoy auscultando y me está comiendo. Yo le doy un bozal, pero me dice, cuando me quites el bozal, cuidado. ¿Sale? Entonces, digo, esto es una broma. Me gusta este video. Una compañía de Bélgica que hace transportes para el personal, y su política es de que todos viajen juntos, que viajar solo no es bueno, mejor es viajar acompañado. Pero lo hace con animalitos. Es más inteligente viajar en casa. Y un veterinario debe entender el lenguaje que nos dan los animales, qué nos están mostrando en su auscultación, qué estamos viendo, ¿sí? En su examen clínico, etc. Si nosotros aprendemos a leer el lenguaje e interpretar el lenguaje que el paciente me está dando, porque muchas veces el propietario me da un lenguaje diferente, ¿sí? Entonces yo tengo que entender que le duele la zona del epigastro, que tiene un sonido cardíaco normal, que tiene congestión en la esclerótica, etc. O sea, que el paciente que me está diciendo a mí, para que yo entienda perfectamente cuál va a ser el camino que voy a tomar. ¿Sí? Eso es lo que quiero dejar en claro, y que muchas veces ocupamos de alguien que sepa un poquito más de un área para apoyarnos. Si viajamos juntos, va a ser mejor. Doctor. Ajá. El gato tiene una frecuencia cardíaca alta, entonces o la siguiente, te vas a una ecografía cardíaca, ¿sí? Y si la ecografía te está diciendo que hay un grosor mayor a 6 milímetros sobre la pared ventricular, justamente puede tener una hipertrofia que genera un sonido de los vesículos. Entonces, otra vez, interpretar el signo clínico, hacer un examen que te diga sí o no, y listo. ¿Qué es lo que recomendaría? ¿Sí? Incluso para muchos electrocardiogramas que hacemos en cardiología o para revisiones que hacemos en ecografía, si tenemos una frecuencia muy alta y no podemos hacer mediciones vistas adecuadas, el ayudante me hace una maniobra vagal y con eso bajamos la frecuencia cardíaca del paciente y listo, podemos hacer una medición mejor. Entonces creo que eso es algo sencillo, oprimiendo ligeramente los globos oculares o haciendo una respuesta de evolución, lo podemos hacer. Incluso ustedes hagan la práctica. Yo me acuerdo que fui a cursos de humanos en cardiología y ellos nos pusieron a hacer la práctica todos. Cierren sus ojos, oprimanlos un poquito y empiecen a sentir su ritmo cardíaco y van a ver cómo empieza a bajar. ¿Sí? Entonces, una maniobra que se hace de manera muy fácil. En las patologías como las que vamos a ver el domingo, la permanencia de la frecuencia cardíaca alta hace también que el corazón no se oxigene de forma adecuada, ¿sí? Porque el corazón se oxigena en diástole. La presión que ejerce el sístole del ventrículo sobre la aorta provoca que no pase la sangre a través de las coronarias, ¿sí? Porque lleva alta presión. Entonces, cuando hay un descanso adecuado, una diástole adecuada que es activa y retorna un poquito la sangre, cuando hace el sonido S2, entonces se empieza a meter la sangre por los coronarios. Pero si una frecuencia es muy alta, hay compromiso de oxigenación propio del corazón. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Acá. ¿Cómo vamos? Bien. Gracias por su paciencia. Doctor, buenas tardes. Tengo una inquietud. ¿Puedo yo reconocer la diferencia en el sonido cardíaco en un cachorro, digamos, cuando hay DAPS 1 o DAPS 2, en la diferenciación de los cortocircuitos? Cuando el cortocircuito es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿necesariamente tiene que ser bajo una ecografía o lo puedo detectar con el fonendoscopio? Muchas gracias. Muchas gracias. El sonido puede ser muy similar uno de otro. Incluso dentro de los ductos
hay tipos de ductos de acuerdo al diámetro que tienen, ¿sí? Y al paso de la sangre que está sucediendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Además de derecha a izquierda, vas a tener conocimientos clínicos que te evidencian que, bueno, no vas a poder hacer más por el paciente, pero siempre hay que confirmar a través de una ecografía. Solamente el sonido cardíaco no tiene incluso por insuficiencia neural, aórtica, contracciones ventriculares, cardiovasculares, etc. Lo ideal es que te complementes con ecografía y ecocardiografía para que sincronices tus dos exámenes y ser temerario al decir que este sonido cardíaco es por insuficiencia de la válvula mitral solamente, no es correcto. Siempre confirma con la ecografía o la electrocardiografía en el caso de arritmia. No puede ser concluyente solamente con un sonido cardíaco, pero es un elemento que ya te está diciendo que hagas una ecografía. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No lo tenemos a la mano. No. Doctor Salvador, muchísimas gracias por su ponencia.